vamos directamente a la palabra de Dios. Padre del cielo, te damos muchas gracias en esta hora por darnos la bendición de estar aquí reunidos, listos para escuchar, Señor, tu palabra, reflexionar en ella. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos. Ok, en sus hojitas creo que va a aparecer aquí exactamente. Vamos a hablar sobre la importancia de los grupos pequeños. La importancia de los grupos pequeños, entre paréntesis, células. Nosotros en la iglesia le llamamos grupos de vida. A esos grupos pequeños le llamamos grupos de vida, así le llamamos. Entonces nosotros le decimos a la gente, usted necesita estar en un grupo de vida. Así le decimos, cuando van llegando las personas nuevas, cuando nos visitan personas a la iglesia, le decimos, ¿sabe? Usted necesita estar en un grupo de vida. Y ellos dicen, ¿y qué es un grupo de vida? Entonces nosotros les vamos explicando qué es un grupo de vida. Nuestra iglesia se llama Verdad y Vida. Así se llama, una familia para usted. Ese es su eslogan, Verdad y Vida, una familia para usted. Entonces cuando le decimos, usted necesita estar en un grupo de vida, me dice, ¿y qué es eso? Entonces nos vamos explicándoles qué es, que si quiere tener vida y seguir adelante creciendo en la familia de Dios, necesita estar en un grupo pequeño. Y esa es la dinámica que tenemos, hermanos. Tenemos alrededor de más o menos, no sé, quizás de 8 a 8 años, 9 años trabajando con grupos pequeños. Ese es el tiempo que tenemos trabajando con grupos pequeños. Y quiero decirles, hace rato comentaba el pastor que los grupos pequeños nos han dado crecimiento, hermanos. Nos han ayudado, nos han dado crecimiento. La iglesia en los últimos 10 años, quizás un poquito más, quizás 12 años, hermanos, hubo un crecimiento notable en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, buscamos una estrategia. Los grupos pequeños sí son una estrategia, pero más que una estrategia, es un modelo bíblico. Y lo vamos a ir viendo ahora. Por eso es que en esta primera charla vamos a poner los fundamentos. ¿Por qué de los grupos pequeños? ¿Tiene fundamento bíblico? Sí. ¿Hay fundamento teológico? Sí. ¿Hay fundamento histórico? Sí. O sea, los grupos pequeños son esenciales para un crecimiento dentro de la iglesia. Por eso yo le pongo allí la importancia de los grupos pequeños. Pero la siguiente, por favor, a ver si me das la siguiente. Ahí está. Bueno, antes de la introducción, pero no sé si su hojita tiene lo que voy a decir, y si no, escribe adelante donde dice la importancia de los grupos pequeños. El modelo de Dios para cuidar a su pueblo. ¿Sí lo tienen? Ah, perfecto. Aunque aquí no está en la diapositiva, pero está en sus hojitas. Perfecto. El modelo de Dios para cuidar a su pueblo. Fíjese que esta es una de las cosas muy importantes, que pienso yo que esta es una de las maneras en la que Dios permitió para que el pueblo, su iglesia, sea cuidada y sea pastoreada. Entonces vamos a poner este fundamento. Por eso la introducción, ahora sí la introducción que está allí, desde el inicio de la revelación bíblica, hermanos, se manifiesta como un Dios real. Dios se manifiesta como un Dios real desde el inicio. Pero no solamente real, relacional. Relacional. Dios es un Dios que le gusta relacionarse con los demás. Y llama a su pueblo no solo de manera individual, sino comunitaria. Así que aunque Dios obra a través de multitudes, la Biblia muestra con claridad que la formación y el cuidado y la madurez espiritual se fortalecen especialmente en espacios pequeños, donde la vida puede ser compartida de manera más cercana y auténtica. Vea eso, donde la vida puede ser compartida de una manera más auténtica, más cercana. Así que Dios ha tenido un diseño para cuidar a su pueblo. Ahora, desde el Antiguo Testamento vemos que Él no solo llama a personas, sino establece formas saludables de caminar en comunidad. Y vamos a ver un ejemplo hoy. Éxodo capítulo 18, por favor, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 18 y vamos a reflexionar en toda esta parte de la escritura que tenemos aquí. Éxodo capítulo 18 y vamos a ir hasta del versículo 13 en adelante. Ese es el pasaje bíblico que hoy vamos a reflexionar juntos en esta ocasión. Miren, hermanos, este pasaje nos muestra que el crecimiento sin orden produce desgaste. A ver, ¿qué dije?
Exacto. El crecimiento sin orden produce desgaste. Ahora yo le pregunto, ¿queremos crecer? Sí, por supuesto, es el anhelo. Pero si no ponemos un orden, si no trabajamos de una manera sabia, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desgastar. Y de repente dejamos las cosas a medias. Por eso necesitamos trabajar en orden. De repente tenemos compromisos como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos ministerios, pero de repente vemos a gente cansada. No sé si le ha pasado de ver a gente que está sirviendo, pero está cansada, está agotada. Y de repente se acercan conmigo, yo soy pastor, y se acercan conmigo y me dicen, pastor, pero es que ya estoy muy agotado. Entonces yo le digo, a ver, vamos a dialogar, vamos a platicar, ¿qué está pasando? Entonces creo yo, hermanos, que de repente estamos inmersos en muchas cosas, en las cosas urgentes, pero no en las cosas importantes del ministerio y de la vida. Por eso necesitamos crear una manera, una forma, estrategias, pero más que nada, volver al principio bíblico, cómo Dios quiere cuidar a su pueblo. Así que en este pasaje nos muestra eso, un orden, nos muestra el crecimiento. Es un pueblo muy grande aquí en la experiencia de Moisés. Y está enfrentando un problema común. ¿Cuál es el problema que está enfrentando Moisés? De hecho, Jetro, su suegro, le dice algo bien tajante: no está bien lo que estás haciendo. Es muy fuerte, no está bien lo que estás haciendo. Entonces, sucede algo interesante aquí. Miren, le dice, no está bien lo que tú estás haciendo. Hay un problema. Moisés quiere hacer todo solo. Y este es un verdadero problema. Un líder de cualquier ministerio, no puede hacer las cosas solo. Necesita un equipo, necesita unidad. Así que este pasaje, hermano, nos va a mostrar eso, que el crecimiento se debe dar, pero si no ponemos un orden, va a producir desgaste. Por eso el Señor diseñó, y a través de Jetro, Moisés recibe este consejo. Y miren, va a traer cuidado, según el pasaje, va a traer descanso y va a traer paz. Eso es lo que dice el pasaje. Vamos a ir leyendo poco a poco. Así que vamos a entender entonces en esta ocasión por qué los grupos pequeños son una estrategia de Dios. Es un principio bíblico y no una moda de los grupos pequeños. Hermanos, miren, voy a hacer un poquito de contexto. Yo estoy maravillado ahorita porque es un día sábado y hay varios reunidos. ¿Verdad que sí? Eso está padre. Así es muy seguido, hoy nomás por la conferencia. Eso está genial. ¿Sabe por qué? Porque regularmente en las iglesias las reuniones generales entre semana son poquitas. Por ejemplo, las de oración, de repente muy poquita. Déjenme decirles que es un problema que nosotros enfrentamos como iglesia. En la ciudad de Oaxaca es muy movida, hermanos. Es muy movida. Nomás deje decirles algunos ejemplos. Hay hermanos que salen de su trabajo a las 7 u 8 de la noche, otros 9 de la noche. Los estudiantes, los universitarios, hermanos, salen muy tarde. Por ejemplo, mi hijo, hermanos, mi hijo entra a las 7 de la mañana, de lunes a viernes y ahora sábado. Y gracias, hermano. Y luego sale a las 7:30 de la noche, 7:30. Mientras que se traslada de un extremo de la ciudad hasta la casa, se hace 1 hora por el tráfico. Viene llegando 8:30. Regularmente los cultos de entre semana, ¿a qué hora son? 6, 7 de la noche. Por lo tanto, no logra llegar. Y no es porque es un carnalote mundano y no quiere llegar. No puede llegar porque está estudiando en la universidad. Entonces era una preocupación. De repente nuestras reuniones de oración eran muy poquitas, hermano. Muy poquita gente llegaba. Ahora nosotros tenemos 2 lugares de reunión. Fíjese, esa es una de las cosas que Dios nos permitió. En la medida del crecimiento, el lugar que teníamos, hermanos, nos quedó muy chico. Obviamente el lugar es chico, es 200 metros cuadrados. Teníamos aquí una nave como para 90 personas.
sanitarios y un salón, es todo lo que teníamos. Así que se llenó, ya no cabíamos. Y por eso nos pusimos a ver qué más vamos a hacer. Y tuvimos que cambiar. Encontramos un terreno grande, pero afuera de la ciudad. Los que conocen la ciudad, la parte de poniente, Plaza Bella, de aquel lado, rumbo a Monte Albán. Ahí conseguimos un lugar, hermanos, pero de 200 metros cuadrados a casi 6,000 metros cuadrados, pues estuvo genial. Así que, pero fue afuera de la ciudad. Por lo tanto, eso es todavía más complicado para que la gente llegue a las reuniones entre semana. ¿Por qué? Porque hay que tomar un camión, los deja en Plaza Bella, tomar otro. Ahora hay muchos mototaxis, tomen un mototaxis y de Plaza Bella a 12 minutos estamos rumbo a San Pedro Ixtlahuaca, otro municipio. Entonces es más complicado. ¿Qué hacemos? Entonces proyectamos esto que llamamos los grupos pequeños y los grupos de vida. Empezamos con 3 grupos pequeños, 3 grupos de vida. Así empezamos. La idea era que toda la iglesia estuviese congregada en la semana en un grupo pequeño. Vamos a verlo más adelante, pero los grupos pequeños no más de 12 personas. No más de 12 personas. Y Dios nos permitió un crecimiento en los últimos 12 años, hermanos. Un crecimiento extraordinario. Nosotros tenemos ahorita 27 grupos pequeños distribuidos en toda la ciudad. Ahora, si yo tenía 30 reunidos en un culto de oración, ahora reunidos en oración tenemos alrededor del 80% de la iglesia orando, estudiando la Biblia, los estudios bíblicos durante la semana. Durante la semana. Y obviamente el domingo venimos a celebrar. Desde el sábado tenemos actividades y el domingo venimos a celebrar. Pero en la semana, todo mundo, bueno, ese es mi gran deseo, que todo mundo esté en un grupo de vida. No todos están. ¿Por qué creen que no todos están? ¿Por qué no todos están en un grupo de vida? ¿Por qué creen? Exacto. Porque no hay compromiso. Porque ellos piensan que solamente en domingo es suficiente. Hermanos, los domingos de celebración son extraordinarios. Debemos estar. Pero si queremos crecer, necesitamos algo más que reunirnos los domingos. ¿Va que va? Esa es la idea. Entonces nosotros proyectamos los grupos de vida y empezamos, hermanos. Así que en la semana la gente está estudiando la Biblia, está orando, está ofrendando y está ganando personas para Cristo. Los están invitando a sus grupos pequeños, a sus grupos de vida, en sus hogares, y se han abierto grupos pequeños, diferentes lugares, en casas, en hogares, y hay horarios distintos. En nuestra iglesia hay en la semana grupos que se reúnen a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7, otros a las 8, otros a las 9, y el grupo más tarde que se reúne es 9:30 de la noche. Y usted dice, ¿y eso por qué o cómo? Pues es precisamente de estas personas que ellos tienen, estas familias tienen negocios en un mercado del centro, en el centro de la ciudad. Entonces cierran más o menos a las 8 de la noche, 8:30, mientras limpian y todo, van llegando a su casa a las 9 de la noche. Y dice, pastor, ¿podemos 9:30? La hora que usted guste, hermano. Dice, pues que 9:30, ellos se reúnen los jueves, 9:30. De 9:30 a 10:30 de la noche. Yo he estado en sus grupos de vida. Y dicen ellos, es que es la hora que podemos. Adelante, es la flexibilidad de los grupos pequeños. Estudiantes universitarios, hermanos, se reúnen en cafeterías. De hecho, hay 2 grupos pequeños que están se reúnen en una cafetería de alguien, de un amigo ahí. Y ahí se reúnen e invitan a sus compañeros universitarios y tienen su grupo de vida. ¿A qué horas? En los momentos que les permiten. Es la gran bendición. En la semana, todo mundo está alimentándose de la palabra de Dios e invitando a que alguien llegue, que conozca de Jesús. Quiero decirles que los grupos de vida, hermanos, han sido una bendición en nuestra iglesia. A ver,
¿Alguien se ha quejado en algún momento? Es que el pastor no me ha visitado. La verdad, ¿alguien se ha quejado en algún momento? Es que el pastor no me ha visitado. La verdad. Sí, ¿verdad? Con toda confianza puede decirlo. Sí, porque uno quisiera, la verdad es que uno quisiera que lo visitaran. En la medida que va creciendo la iglesia, hermanos, ¿a qué hora lo vamos a visitar? En la medida que vamos creciendo, ¿a qué horas voy a visitar a alrededor de 300 y tantas personas? Entonces, los líderes de los grupos pequeños me ayudan a pastorear. Lo vamos a ver más adelante, pero yo estoy haciendo como un recuento de todo lo que está pasando en mi iglesia. Y entonces me ayudan a pastorear. De repente, hermanos, cuando somos poquitos nos enteramos de todo. Que el hermano se enfermó, por eso no vino el domingo. Que el hermano se fue a una boda, que por eso no estuvo el domingo. Y que el hermano, por la razón que sea. Difícilmente uno se entera de qué pasó, por qué no estuvo aquí. Porque ya en la medida que vamos creciendo es mucho más complicado. Pero el líder de ese grupo de vida sí debe saber dónde está ese hermano que no vino el domingo. De repente nosotros no nos damos cuenta como pastores. Es que estuvo hospitalizado, ¿en serio? Y no me di cuenta de eso. No, pues no me llamaron porque no sé por qué. Ok, pero el líder de grupo de vida sí sabe. Y él viene y me dice: pastor, fíjese que el hermano fulano de tal tuvo un problema así, 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 y por eso no estuvo allá. Por favor, ¿quiere que ore por favor por él? Perfecto. Y entonces yo ya agarro el teléfono y digo: hermano, me comentaron de esto, estoy orando por usted. Mañana, pasado, paso a verlo, dependiendo de la situación. Las personas, los líderes de los grupos pequeños, me están ayudando a pastorear a la gente. Y eso es una gran bendición, hermanos. De verdad. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a organizarnos. Entonces, si hay 27 grupos de vida en mi iglesia, yo tengo 27 líderes que están guiando a cada uno de esos grupos pequeños. Y me reúno con ellos. Ellos llegan a su grupo pequeño, a su grupo de vida, y van a dirigir su grupo de vida. Y les digo: hermano, lleven un saludo de parte mía a ese grupo. Yo me propongo en determinado tiempo visitar todos los grupos pequeños, los 20 y tantos, y me propongo visitarlos en ciertas épocas, momentos. Y llego de repente a ese grupo pequeño. ¿Cómo están, hermanos? Y le llego de sorpresa para ver si se reúnen a esa hora o no están. Y eso ha sido una bendición, hermanos. Sí, puede ser que algún hermano diga: es que el pastor no ha estado tan pendiente de mí. Hermanos, no solamente eso. Los grupos pequeños, los grupos de vida, producen líderes. Dije, tengo 27 líderes. Oiga, hermanos, yo creo firmemente en la multiplicidad de pastores, un equipo pastoral. En nuestra iglesia tenemos un equipo pastoral. Somos 2 familias pastorales en nuestra iglesia. Y estamos entrenando a 3 pastores más. ¿Que dónde van a surgir? De aquí, hermanos. Los seminarios no van a dar todos los pastores que las iglesias necesitan, hermanos. Los pastores están aquí. Los misioneros están aquí. Y el mejor lugar para el entrenamiento y la capacitación de los líderes, de los misioneros y pastores, es la iglesia. Es la iglesia, hermanos. Ahora, y los seminarios son importantísimos. Somos graduados de un seminario. Son importantísimos, hermanos. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de entrenar a sus líderes, a sus pastores, a sus misioneros, que se levanten de aquí. Y ahora, si quieren estudiar mucho más ampliamente el asunto de la teología, pues los mandamos al seminario. Nosotros tenemos un semi, creo que ahí está, en su hojita está un logo que dice semi. Dice semi con C, no con S, sino con C. Centro de Entrenamiento Ministerial. Eso es nuestro instituto de capacitación para todos los líderes de grupos pequeños, los misioneros y los pastores. Hermanos, los grupos pequeños son una bendición. Producen líderes, pastores, misioneros. Estamos sembrando 7 iglesias ahora. Los misioneros salidos para esas iglesias, ¿saben de dónde salieron? De la iglesia. No los, ¿cómo se dice? ¿Importamos? No los importamos. ¿Sabe qué? Los grupos pequeños son esenciales para levantar líderes.
Eso está genial. Y se los comparto como parte del testimonio para decirles que sí funciona y funcionan bien. Pero necesitamos poner bases primero. Vámonos entonces al primer principio. Lo van a leer ahí. A la primera diapositiva, por favor. Creo que está ahí en la introducción. No sé si ahí está. Principio 1, ¿sí dice? Principio 1 en su hoja. Ahí van a escribir algo, ¿verdad? Aquí está bajito. Eso es lo que deben escribir. Principio 1. Nadie fue diseñado para hacerlo solo. ¿Lo van a escribir o ya lo tienen ahí? Lo van a escribir, sí, ¿verdad? Perfecto. Así que vayan muy atentos con sus hojitas porque van escribiendo algunas cosas que deben hacerlo ahí. Primer principio que debemos recordar, hermanos, es que nadie fue diseñado para hacer todo solo. Nadie. Nadie. Vamos entonces a leer los primeros versículos que encontramos allí de 17 y 18. Vamos hasta el 17, vamos desde el 13 hasta el 17 en sus Biblias. Yo tengo una versión distinta. Dice así, Éxodo 18. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Y cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito instrucciones. Escuchen, no está bien lo que haces. Yo no sé en qué tono se lo diría, pero los suegros cuando se enojan, no, ¿verdad que sí? Los suegros cuando hablan fuerte. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Principio número 1: nadie fue diseñado para hacerlo todo solo. Es una de las primeras cosas que debemos de aprender. Hermanos, queremos crecimiento en nuestra iglesia, tenemos que involucrarnos todos. Queremos crecimiento en todas las áreas de nuestra iglesia, vamos a trabajar todos, porque nadie fue diseñado para hacerlo todo solo. Primer principio. Primera enseñanza. Ahora sí la siguiente diapositiva. Primera enseñanza, número 1: el peligro de un liderazgo centralizado. Veamos, hermanos, aquí lo que ya leímos el texto. Ya leímos el texto. ¿Cuál es el peligro de un liderazgo centralizado? Miren, cuando todo depende de una sola persona, según el texto, el líder se cansa y el pueblo se estanca. El líder se cansa y el pueblo se estanca. Eso es lo que vemos en el pasaje bíblico. Miren, Jetro observa a Moisés. Moisés está cumpliendo fielmente su llamado. Moisés está haciendo algo bueno, hermanos. Está sirviendo al pueblo. Vean todo lo que hace Moisés. Está sirviendo al pueblo. Está escuchando sus problemas. Les está guiando conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, Jetro le dice algo: no está bien lo que haces. Ahora, a ver, no todo lo que hacemos que parece espiritual es saludable. A ver, no todo lo que hacemos que parece espiritual es saludable. Porque lo que está haciendo Moisés es bueno. Es bueno, está ayudando, está atendiendo a la gente. Pero ¿qué cree? Le dijo su suegro que no estaba bien lo que estaba haciendo. No es saludable. Y no todo lo que es correcto es sostenible. O sea, aunque sea correcto, pero se va a sostener. Dice el suegro de Moisés: ¿sabes qué? No. Primero, no está bien lo que tú estás haciendo, porque ¿qué crees? Te vas a debilitar y el pueblo también se va a debilitar. Así que Moisés no estaba haciendo algo malo, no estaba haciendo algo, no malo, pecaminoso, vamos a llamarle. No estaba haciendo algo pecaminoso, pero sí estaba caminando hacia el desgaste. Parece que a lo que su suegro está preocupado es que se quede viuda su hija, ¿no? Porque te vas a morir tú, le dice, te vas a morir tú y todo el pueblo también, te vas a desgastar. Y me preocupa mi hija, ¿verdad? Porque está viviendo con su hija, es su yerno. Oiga, vean, dice que estaban desde la mañana hasta la noche atendiendo a todo el pueblo. El resultado,
es que Moisés se cansaba y el pueblo tenía que esperar demasiado. Aquí aparece el primer gran problema del liderazgo centralizado, cuando solamente se centra en una persona. Este es el problema. Aquí llega el primer problema, cuando se tiene un liderazgo centralizado, cuando todo depende de una sola persona. Y cuando todos dependen de una sola persona, todos sufren. ¿Sí? O sea, ¿a qué horas va a resolver el problema ese líder? Por eso es muy importante, hermanos, que pongamos atención a esto. ¿Qué va a pasar con el líder? Según este pasaje, se agota emocionalmente, se agota físicamente y hasta espiritualmente. Porque ¿a qué horas va a leer la palabra, va a orar? ¿A qué horas? Porque está atendiendo a la gente. Así que la estrategia no estaba correcta. El líder se iba a agotar, no porque el líder no ame a Dios, no porque el líder no busque a Dios, sino que nadie puede con todo solo, nadie. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos todos. Por eso me da muchísimo gusto que esté aquí la iglesia en general, está aquí. ¿Sabe por qué? Porque todos debemos saber esto. De repente solamente lo hablamos con los líderes, pero la iglesia debe saber esto. Y por eso necesitamos cambiar de estrategia. Ahora, no es tan sencillo cambiar de estrategia, hermanos, porque tiene que ver con un cambio de mentalidad también. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dice que el líder se va a agotar, y no porque no ame a Dios, hermanos. Ahora, Jetro lo expresa claramente: desfallecerás del todo tú y también este pueblo. El desgaste no solamente afecta al líder, dice aquí que también afecta a todo el pueblo, a toda la comunidad. Porque es cierto, hermanos, un líder sobrecargado produce una iglesia cansada. Produce un pueblo impaciente y poco atendido. Porque no vamos a rendir. Creo que esto es importante, hermanos. Esto es sumamente importante que lo notemos. Hay muchas iglesias que funcionan así. Solamente una persona está a cargo, el líder principal. Si alguien necesita oración, ¿con quién vamos? Pues vamos con el pastor. Y otro errado pensamiento es que la oración del pastor solamente lo escucha el Señor. O no dicen así. Dicen, está más cerca usted del Señor, hermano. No dicen solamente la oración. No, pastor, quiero que venga usted a orar. Así, claro, pero yo iría hasta esta hora. No, a las 5. Bueno, va uno de los líderes a orar por usted. No, pastor, es que usted está más cerca de Dios. Ese es un mal enfoque. Pero ¿sabe qué? Consejería, visita, dirección, la misma persona. Y ahora, eso crea dependencia, no madurez espiritual. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en capítulo 2, 2 Timoteo 2. Esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar a otros. Porque eso es una madurez espiritual, una reproducción espiritual, no una dependencia. Y creo que eso nos falta en algún momento de la vida, hermanos. No es sano eso. Ahora, entonces los grupos pequeños, después usted va a leer, los grupos pequeños surgen como una respuesta a ese problema. Aquí en el pasaje más adelante, los grupos pequeños van a surgir como respuesta a ese problema. No porque el liderazgo sea débil, sino porque Dios ha diseñado así a su pueblo, a su iglesia, para funcionar en conjunto. Cuando una sola persona intenta hacerlo todo, está ocupando un lugar que Dios quiso repartir. Porque no tenemos todos los dones nosotros, hermanos. Los dones fueron repartidos aquí a la iglesia. Aquí fue repartidos los dones. Por eso yo decía hace rato, aquí hay pastores, aquí hay misioneros, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros. Entonces ese es un punto importante. Ahora, eso sucede, un desgaste. Pero yo veo otro peligro del liderazgo centralizado. No solamente el desgaste en el líder y el desgaste en el pueblo. Yo veo otro peligro de ese liderazgo centralizado. ¿Cuál es?
que apaga el potencial de otros. Apaga el potencial de otros. Mientras Moisés hacía todo, había hombres capaces sentados ahí sin oportunidad de servir. O sea, estaba de una u otra manera apagando el potencial de los demás. Pero cuando delegamos, es otra cosa. Pero cuando no lo hacemos, hermanos, entonces nos agotamos. No solamente eso, impedimos que otros crezcan, impedimos que otros aprendan, impedimos que otros descubran sus dones, su llamado para servir al Señor. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es un punto importante. Por eso necesitamos hacer un balance de lo que está pasando en nuestra iglesia. Por eso preguntémonos honestamente. Tengo preguntitas. ¿Estamos formando discípulos o solo personas que están recibiendo? Siguiente. ¿Hay personas que están participando o solamente están observando de lo que está pasando aquí? Siguiente pregunta. ¿Hay espacio para que otros cuiden, enseñen y acompañen? Hermanos, esto es genial. Necesitamos espacios donde la gente se levanta para servir. Y acordémonos una cosa, en la obra del Señor no hay ministerios chicos ni hay ministerios grandes, hermanos. Porque todos servimos al mismo Dios. Es cierto, hay ministerios más visibles que otros. Hay ministerios visibles, pero no más importantes que otros. Todos servimos al mismo Dios. Así que esta idea de los grupos pequeños, hermanos, rompen con esa mentalidad. Yo lo hago y tú solamente miras. No es así. En esta dinámica, miren, hermanos, cuando nosotros formamos los grupos pequeños, era complicado. ¿Cómo es posible que el hermano puede dirigir un grupo? Obviamente lo estamos capacitando y hay personas que sí se les da. Otras me dijeron, ¿sabe qué? Para grupos no. Yo discipulo a alguien personal, pero no puedo estar en un grupo de 10 personas. Ok, sin problemas, está bien. Vas aprendiendo poco a poco. Y hermanos, la multiplicación de líderes, eso es algo extraordinario que se ve en los grupos pequeños. Así que pensemos en lo siguiente. Antes de hablar de multiplicación, antes de hablar de crecimiento y de expansión, hay que entender esto. Dios no nos llamó para hacerlo todo solos, sino hacerlo en conjunto, en unidad. Es una de las primeras cosas que debemos aprender. Segunda enseñanza, por favor. Adelante, en la siguiente diapositiva. ¿Ya dije eso? ¿El resultado de ese tipo de ministerios? Sí. Vamos a la 2, por favor. Segundo, Dios usa consejo sabio para traer orden. Dios usa consejo sabio para traer orden. Miren cómo dice el versículo 19 y el 20. 19 y 20. Dice así: ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios. Escuchen esto. No le está quitando el liderazgo a Moisés. No, tú vas a seguir siendo el representante delante de Dios. Vas a seguir siendo el líder. Vas a seguir presentándole los conflictos. Pero el versículo 20: pero enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones y muéstrales cómo comportarse en la vida. Dios está usando un sabio consejo para traer orden. Y aquí está el principio número 2. Ahora sí, en su hojita creo que van a escribir eso, ¿verdad? Aquí está el principio número 2. Aceptar consejo no es debilidad espiritual, es madurez espiritual. Ahí lo tienen, lo deben escribir ahí en el principio número 2. Aceptar consejo no es debilidad espiritual, es madurez espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque no lo sabemos todo. Porque no lo sabemos todos. Dios usa personas para mostrarnos soluciones. La visión no cambia, el método sí. Y hermanos, esta iglesia tiene una visión. Esta iglesia tiene una visión clara de a dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer. Eso no va a cambiar, porque eso se lo dio Dios a ustedes como iglesia. Pero los métodos, pero las estrategias,
Sí, sí, cambian. Sí van a cambiar. Moisés siguió siendo el líder, pero ya no hace todo. Este es el principio, hermanos. Dios usa el consejo humano para traer orden divino. Y es interesante porque si usted mira a Jetro, Jetro no es israelita. No era profeta, pero tenía sabiduría. Y Moisés, a pesar de la autoridad y experiencia con Dios, tuvo la humildad de escuchar y decir: tienes razón. Aquí emprendemos, o aquí debemos entender, hermanos, que la salud de los líderes es cuando tienen un corazón enseñable. Los líderes son saludables en la medida que están dispuestos a aprender, a escuchar. Y eso es importante. Miren, Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero aún así necesitaba oír consejo de otros. Y para eso se requiere humildad y decir: a ver, dime. El llamado que Dios nos ha hecho no elimina la necesidad de consejo, hermanos. Miren, hay un problema. En muchas iglesias el problema no es la falta de visión. De verdad, no es la falta de visión. ¿Saben cuál es? Es la resistencia al consejo, la resistencia a cambiar algún método, alguna estrategia. Miren, déjenles cuento esto porque esto es lo que sucedió con nosotros. Y me dijo un hermano: ¿y cómo entonces ya no vamos a tener culto de oración en el templo? Le digo: pues igual y sí, hermano, pero para tener 15, 20. Dice: pues es algo. No, esta manera donde vamos a estar reunidos casi todos, hermano. Costó un poquito porque estamos acostumbrados a eso. Ahora, miren, hermanos, yo tengo una idea. Esta es mi opinión. A ver, se las voy a decir. Sí puedo decírselas, ¿verdad? Aquí nomás va a quedar, ¿verdad? Miren, yo tengo una idea. Yo se los dije a la iglesia. Cuando nosotros compramos el terreno, ese terreno grande, fue mucha inversión. Entonces yo le dije a los hermanos: vamos a invertir tanto dinero, ¿para qué? ¿Para tener culto solamente los domingos? Como que no, ¿verdad? O sea, invertir tanto. Bueno, levantamos un auditorio. No teníamos planta educativa, levantamos una planta educativa. Y Dios nos fue bendiciendo de una manera extraordinaria. Y yo dije: toda esta inversión para usarlo domingo, ¿de qué horas a qué horas? Échale, ¿a qué horas se reúnen aquí? De 9 a 11. ¿Y de ahí? Exacto. Igual nosotros. No, nosotros no 9 a 11. Nosotros de 11:30 en el nuevo lugar a 1. Y decíamos: ¿solamente para eso? A ver, todo esto para usarlo 3 horas. Tenemos que pensar. Algo más tenemos que hacer. Hay que usar este lugar para entrenamientos, para capacitaciones, que sea una plataforma, que no solamente los domingos. Y entonces yo soy de esa filosofía. Entonces empezamos a proyectar esto y le dije: hermanos, no, algo más vamos a hacer. Nuestras instalaciones están siendo usadas en este momento casi toda la semana. Casi toda la semana. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Bueno, tuvimos que proyectar para dar uso a ese lugar. ¿Cómo se llama este instituto que da clase a adultos? ¿Cómo se llama? INEA. INEA nos pidió prestado, bueno, dicen ellos rentado, un lugar para dar clases en esa zona, en esa colonia, a las personas adultas. Y yo le dije: claro. ¿Y cuánto nos va a costar? Me dijo. Le dije: nada. ¿Cómo? Sí. Es más, ¿qué necesitan? No, pues solamente el salón y los sanitarios y todo. Por supuesto. Los martes vienen a dar clase de INEA. Y me dice un hermano: pero es gente inconversa, ¿cómo cree que va a entrar aquí? Y que no se van a llevar las cosas. Le digo: pues usted va a venir a cuidar que no se lleven las cosas. Pues es sencillo. Usted viene y cuida para que no se lleven las cosas. Fíjese.
La escuela primaria que está cerquita del templo no tiene cancha de fútbol o donde hacen sus actividades los niños de fútbol. Me habla el director y me dice: oiga, usted tiene una cancha de fútbol allí en su iglesia. ¿Cree usted que nos las puede prestar en estos días para entrenamiento de los alumnos? ¿Qué cree que le dije yo? Claro, claro que sí. Dice: oiga, vamos a hacer una reunión general de capacitación con muchos maestros y necesitamos un lugar, nosotros no tenemos. ¿Cree usted que nos puede rentar su local? Le digo: sin problemas. ¿Qué necesita? No, pues nosotros traemos el equipo. No se preocupe, nosotros tenemos la pantalla, tenemos el proyector, tenemos el equipo y nosotros le ofrecemos. Y me dice: ¿de verdad? Sí. Y le dije a unas hermanas: ¿creen que podremos traerle agua de Jamaica o algo así para esta gente que se van a reunir aquí? Y me dice: ¿pero cómo? Sí. Oigan, estamos teniendo un impacto a la comunidad porque pensamos que el lugar que tenemos, hermanos, no es para nosotros. Tanta inversión para eso. Así que los niños de la escuela vienen, usan la cancha. Las personas vienen, usan nuestros salones. Los días jueves tenemos talleres, hermanos. Tenemos talleres de costura. Hay un taller de corte y confección. Y los días jueves se dan clases. Vienen las señoras, personas a aprender. Jueves. Los días viernes tienen algunos hermanos que están sembrando hortalizas, están enseñando a la gente, a la comunidad, a cómo sembrar rábanos. Y tenemos terreno, hermanos. Entonces tenemos un lugar donde están haciendo eso, se está enseñando. Los sábados tenemos un proyecto de niños, hermanos, niños de escasos recursos de la colonia. La colonia es una colonia con mucha necesidad, muy extensa y muy grande. Todos los sábados de 9 a 2 de la tarde tenemos más o menos 300 niños, donde se les da un desayuno, un almuerzo, actividades, clases, historia bíblica, por supuesto, y más cosas. Y los domingos, las celebraciones de los domingos del culto, y en la tarde tenemos actividades con departamentos. ¿Cuál es la idea, hermanos? Para todo eso que se hace se necesita gente, líderes que operen cada una de esas actividades. ¿Dónde van a salir? Ni modo que vamos a traer gente de afuera para que opere aquí. No, aquí están. Los grupos pequeños sí funcionan. Y hermanos, entonces ahora tenemos que pensar: ¿qué más uso le vamos a dar a esto? ¿Qué más uso le vamos a dar a todo lo que está alrededor? Bueno, porque no tenemos un centro de consejería aquí, donde toda la gente de afuera pueda ver y diga: aquí está abierto de 9 a 1 de la tarde para apoyo emocional, espiritual a la gente. No sé, le digo, se me ocurre pensar en eso. Pero ¿sabe qué? ¿Quién lo va a hacer? Necesitamos entrenarnos y esto es parte de ese entrenamiento. Siguiente, miren lo que dice. Aparte debemos enseñar. Sí, ¿verdad? Siguiente, a ver si aparece la siguiente diapositiva. Ahí está. Enseñar antes de organizar. No sé si lo van a escribir también ahí. Creo que sí, ¿verdad? A ver, enseñar antes de. Sí, ok. Pónganle ahí, por favor, enseñar antes de organizar. Esa es una cosa importante. Por eso la idea aquí de mi hermano Fernando está genial, porque antes de proyectar una visión, como esto de los grupos pequeños, está enseñando, porque eso es lo que tenemos que hacer. Enseñar antes de organizar. Jetro no comienza hablando de estructura, sino de formación. Le dice: y le enseñarás los estatutos y las leyes y le mostrarás el camino por donde deben de andar. Así que antes de delegar responsabilidades, hermanos, Moisés debía enseñar principios. Grábese eso. Antes de delegar responsabilidades necesitamos enseñar principios. Y por eso esto está genial. El problema, hermanos, no se resuelve repartiendo el trabajo, no, sino formando personas. Y lo que está sucediendo aquí, estamos siendo formados. Así que los grupos pequeños no funcionan si solo se reparten tareas. Funcionan cuando se transmiten los valores y dirección. Esto es importante. Ahora, no solamente eso, o enseñar antes de organizar. Ahí tienen otra línea ahí, ¿no? Mostrar el camino con el ejemplo.
Vean eso, hermanos, mostrar el camino con el ejemplo. Jetro le dice, les mostrarás el camino. Así que no solamente se trata de palabras, sino de ejemplo. Moisés debía modelar lo que esperaba que otros hicieran. Aquí está otro principio, un principio muy importante, el principio clave. Las personas, ¿cómo dice? Modelos. Eso es importante. Las personas no reproducen instrucciones, reproducen modelos. Por eso es que el líder del grupo pequeño, hermanos, no solamente se convierte en un maestro, sino se convierte en un modelo para que otros también lo hagan. Y les va a decir cómo hacerlo. Así que los líderes deben vivir lo que enseñan. Ese cuidado debe ser visible. Hermanos, usted y yo sabemos que la vida cristiana debe ser práctica, no solamente teórica. Porque eso sucede también para los nuevos creyentes, hermanos. Nosotros le enseñamos a ellos. Miren, hermanos, a ver un ejemplo. Cuando usted está dando una clase de nuevos creyentes, en el salón usted le dice, mire, ¿sabe qué? Dios es importante, Dios debe ser su prioridad. Así le está enseñando usted en el discipulado, ¿verdad que sí? Ok, entonces cuando le enseñamos eso, dice el nuevo creyente, sí es cierto, es interesante, aquí dice el texto, ok. Pero cuando llega los domingos, a usted lo miran llegar tarde, ¿qué dice el nuevo creyente? Oye, ¿cómo está? Aquí me enseñó de que Dios es importante, prioridad y que debemos llegar, pero mira, él no llegó. Vean esa incongruencia, esa es una incongruencia. Entonces, no, aquí dice que tiene que ser mostrar el camino con el ejemplo. Eso es importante. Ahora, el principio clave, las personas no reproducen instrucciones, reproducen modelos. Así que Dios no solamente nos da una visión, también nos da dirección, hermanos, a través de otros. Tercera enseñanza en este pasaje, versículos 20 y 21. ¿Me das la otra diapositiva? Ahí está. Miren, 20 y 21, ¿cómo dice? Enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios, que odien el soborno. Nómbralos los jefes de los grupos. Y aquí vienen los grupos pequeños. ¿Grupos de qué? De 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Oigan, hermanos, el modelo es sencillo. El modelo es sencillo. Haz grupo, le dice, para atender. Aquí está la tercera enseñanza. Delegar comienza con formar personas. Delegar comienza con formar personas. Miren, hermanos, antes de organizar grupos, Moisés debía, ¿qué cosa? Enseñar estatutos. Enseñar estatutos. Segundo, mostrar el camino. Y tercero, formar carácter en los líderes. Por eso, hermanos, lo que estamos haciendo aquí está genial. Estamos aprendiendo, estamos juntos aprendiendo esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Miren, eso es lo que debían de hacer. Enseñar estatutos, mostrar el camino, formar carácter en los líderes. Miren, después de hablarles del desgaste y de la importancia del consejo, Jetro llega al núcleo de la solución, delegar. Pero no de cualquier manera, hermanos. Él le dice, ¿cómo debe delegar? Escoge hombres con ciertas características espirituales y morales. ¿Saben qué nos indica esto, hermanos? Es que no solamente, bueno, vamos a hacerlo entonces y busquemos gente para que nos ayude. No. No cualquier persona, según el pasaje. No le dice, a ver, busca a la gente que esté disponible y tráela aquí para que... No. Le dice, busca gente formada, capacitada, con estas características. Personas que teman a Dios, que sean íntegras, confiables, que no amen el dinero. Eso dice, ¿no? Qué interesante, hermanos, que para delegar en los líderes no fueron las características, la popularidad de ellos, el carisma de ellos. No. ¿Saben sobre qué? Carácter. Voy a decirles los principios, ¿sale? Vamos de nuevo con los principios. A ver, vamos al principio. Principio número 1: nadie fue diseñado para hacerlo todo solo. ¿Va que va? Ok. Principio número 2: aceptar consejo no es debilidad.
Exactamente. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Principio número 3, que sí aparece en sus hojitas. Van a poner a ese principio. Los grupos pequeños son una estrategia bíblica, no una moda. Y aquí aprendemos el principio número 4. Los grupos pequeños se convierten en espacios seguros para crecer. Los grupos pequeños se convierten en espacios seguros para crecer, ¿verdad? A ver, dejen checo si está bien, si es 5. Y dice, la formación no es opcional. Luego, la siguiente línea, y ahora sí, la siguiente línea, aquí, ¿verdad? La siguiente línea, ahí sí deben poner, delegar no es soltar, es acompañar. ¿Sale? En esa línea, delegar no es soltar, es acompañar. Moisés no desaparece del proceso. Él sigue enseñando, guiando y supervisando. Porque delegar no es abandonar responsabilidades, sino compartirlas con personas preparadas. ¿No? En el modelo de los grupos pequeños, hermanos, significa que los grupos pequeños no están solos. Hay acompañamiento, rendición de cuentas y cobertura espiritual. Muy bien. Ok. Muy bien. Luego tienen otra línea, ¿verdad? Ok, el modelo bíblico es equilibrado: formar, delegar y acompañar. Hasta ahí ya vamos, ¿correcto? Sí, pero ya lo encontraron, ¿verdad? Ok, el modelo bíblico es equilibrado, es formar, delegar y acompañar. Ok, hasta ahí. Los grupos pequeños como una escuela de líderes. Este sistema, hermanos, no solo resuelve problemas, dijimos hace rato, produce nuevos líderes. Y al delegar responsabilidades pequeñas se forman personas para responsabilidades mayores. Cada célula se convierte en un espacio donde descubren dones, se desarrolla liderazgo y se prepara a la siguiente generación. Y aquí va otro principio. ¿Tienen en su hoja otro principio? Ahí, principio número 6. Los grupos pequeños no son el final del proceso, son el comienzo del liderazgo. Los grupos pequeños no son el final del proceso, son el comienzo del liderazgo. Mire, hermanos, lo que vemos aquí en Éxodo 18 es que Dios no edifica su obra con personas perfectas, pero sí con personas que están capacitadas, con personas que están formadas. Así que antes de pensar en crecimiento, debemos pensar en crecimiento espiritual de cada uno, ¿no? De carácter. Porque no podemos encargar los grupos pequeños a personas que no tienen un carácter espiritual. Por eso es muy importante, hermanos, en este sentido. Los grupos pequeños no son el final del proceso, son el comienzo del liderazgo. Y por último, bueno, principio que tienen ahí, 7. Según sus hojitas, ¿verdad? Que ya ahorita van a acomodar los números. Sí, ¿verdad? Dios no multiplica estructuras vacías, multiplica líderes formados. Eso deben escribir ahí. Dios no multiplica Dios no, ese es el número 3 todavía, el número 3 nomás todavía, ¿verdad? Pero en el número 3 Romanos. Sí. Ok, entonces Dios no multiplica estructuras vacías, multiplica líderes formados. Todavía está en el 3 Romanos, ¿sale? Todavía está en el 3 Romanos. Ok, si después me pasas la otra, en la diapositiva donde está el número 4 Romano. Pero estamos en el 3 Romanos. El último principio es: Dios no multiplica estructuras vacías, multiplica líderes formados. Y por eso vemos, hermanos, aquí en Éxodo, como quienes iban a ser los líderes. No cualquiera, sino debían tener un fundamento claro. Ahora sí, vamos al número 4 Romanos. 4 Romanos. Ahora sí, número 4 Romanos. Los grupos pequeños como sistema de cuidado. Allí.
Versículo 22 en la Biblia dice: ellos tendrán que estar siempre disponibles. Escuchen esto, hermanos. Versículo 22 de su Biblia, Éxodo 18. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te lo traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más. Me llama la atención porque dice: ellos estarán disponibles para resolver los conflictos. ¿Quiénes? Los líderes de esos grupos pequeños. Por eso aquí dice que los grupos pequeños como un sistema de cuidado. Ellos juzgarán los asuntos pequeños. Y aquí está el otro principio, hermanos. Ahora sí está el principio 8 según sus hojitas. Los problemas pequeños se resuelven mejor en espacios pequeños. Otra vez, los problemas pequeños se resuelven mejor en espacios pequeños. Ahí está escrito, mire. ¿Sale? Y eso es cierto, hermanos. Eso es cierto. Todas las situaciones y todos los problemas se pueden resolver mejor en grupos pequeños, ¿no? Vamos a ver más adelante que tampoco los grupos pequeños es para chismear, ¿verdad?, de las cosas que hay en la iglesia. No, pero creo que podríamos resolver porque hay atención personalizada, hay acompañamiento cercano, menos carga para el liderazgo principal y más participación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que miren, Moisés le dice Jetro le dice a Moisés cómo va a organizar los grupos, que se van a encargar de los asuntos pequeños ellos y que solamente los casos difíciles los va a arreglar él. Y eso me parece interesante, hermanos. Dios entiende que muchas crisis grandes comienzan como asuntos pequeños que nadie atendió a tiempo. Y es así, hermanos. De repente los problemas se vuelven grandes porque no se atendieron cuando estaban en el momento oportuno. Así que aquí vemos el propósito de esta manera, de este sistema. No es solo organizar el trabajo, sino cuidar mejor a las personas. Yo decía hace rato, hermanos, que los hermanos líderes de nuestra iglesia son los que saben exactamente qué está pasando con los hermanos de su grupo pequeño. ¿Por qué no vinieron a la iglesia? Ellos saben, o deberían de saber. Porque cuando Moisés atendía a todos, el pueblo tenía que esperar. Ahora con los líderes cercanos, el acceso se vuelve más rápido, más efectivo, más de cerca. Y creo que esto es sumamente importante. Siguiente, por favor. Siguiente. Un sistema que trae descanso y orden. Un sistema que trae descanso y orden. Ahí tienen un principio, ya lo escribieron, ¿verdad? El principio. Tienen otra. Dos, ¿verdad? Dos tienen ahí. Déjenles digo qué deben escribir ahí de una vez para no perdernos. Déjenles digo qué deben escribir ahí. Deben escribir lo siguiente: cercanía que genera crecimiento en la primera línea. Cercanía que genera crecimiento. Siguiente, por favor, creo que ahí están la siguiente diapositiva, creo que está. Ahí está. Cercanía que genera crecimiento. Está en la primera línea. Miren, hermanos, la gente se va a sentir muy cerca. Se va a sentir atendida. Los líderes de grupos pequeños están más cerca de la vida diaria de las personas. Ven sus luchas, celebran sus avances, caminan con ellas. De verdad que cuando están en un grupo pequeño, los hermanos pueden compartir su petición, miren, confiadamente, porque están en un grupo pequeño. De repente, hermanos, alguna petición, alguna gratitud, dice hermano, yo no quiero decir mi petición porque todo el mundo se va a saber. Pero en los grupos pequeños sí lo pueden hacer porque se sienten más cercanos. Por eso cercanía que genera crecimiento. Ahora, y la siguiente línea, por favor, la siguiente. Un sistema que trae descanso y orden. Un sistema que trae descanso y orden. Y eso lo deberíamos de enfatizar mucho, hermanos. El texto dice que Moisés llevaría solo las cargas grandes y que el pueblo se iría en paz a su lugar. Cuando el cuidado es efectivo, hermanos, hay paz, hay orden, hay confianza. Miren, una iglesia que es cuidada, que es pastoreada, que es dirigida, es una iglesia estable, hermanos. Es una iglesia estable. Así que los grupos pequeños no solo son reuniones,
Escuche, no solamente son reuniones en casa, son reuniones en grupos pequeños, no, son redes de cuidado personal, de cuidado espiritual, son redes. Y eso, hermanos, es extraordinario. Son el lugar donde la fe se vuelve práctica, el amor se vuelve visible y la iglesia se vuelve familia. De verdad. Miren, de repente los hermanos no conocen en una reunión grande cómo van a saludar a todos. De repente es difícil. Pero en los grupos pequeños, hermanos, se conocen bien y comparten. Por eso pienso que los grupos pequeños son tan efectivos para hacer comunidad. Y de verdad eso ha sido muy, muy importante. El resultado final, ahora sí con el resultado final, lo último, hermanos, el resultado final. Dice aquí, todos ganan. Resultado final, todos ganan. El último principio que aparece allí es: los grupos pequeños no dividen la iglesia, la fortalecen. Los grupos pequeños no dividen la iglesia, la fortalecen. Miren, hermanos, si tuviéramos que definir esto, los grupos pequeños no dividen la iglesia, sino la fortalecen. Podríamos decir así, que los grupos pequeños nacen del corazón de Dios para que nadie camine solo y ningún líder se desgaste solo. Esa es la idea aquí, hermanos. Mire, Jetro concluye su consejo: si haces esto y Dios así te lo mandare, tú podrás sostenerte y todo el pueblo irá en paz. Miren, esto es algo sorprendente, hermanos. La obediencia al diseño de Dios produce estabilidad, descanso y paz. Es interesante porque dice que Jetro lo hizo, lo llevó a cabo. O sea que eso es importante. La obediencia, hermanos, la obediencia es sumamente importante. Ahora, por eso es que no solamente los grupos pequeños no dividen la iglesia, la fortalecen. De repente pensamos que es una división. Tienen otras dos líneas, ¿verdad? Último, 4 líneas. Vamos entonces a escribir la primera. Creo que aparece ahí en la siguiente, a ver, la siguiente diapositiva. A ver si aparece ahí. Ajá. Primero, un liderazgo que permanece. Escriban eso. Un liderazgo que permanece en la primera línea. ¿Sí, verdad? Allí. Ok. Jetro no promete. Ajá, ahí arriba, ahí. Un liderazgo que permanece es ahí arribita donde dice: Jetro no le promete a Moisés fama ni crecimiento numérico, le promete sostenibilidad. Así que le van a poner en esa línea arribita: un liderazgo que permanece. El liderazgo saludable, hermanos, no es el que impresiona por un tiempo, sino que el que permanece firme a lo largo de los años. Entonces Dios no quiere líderes agotados, sino quiere líderes que perseveren. Por eso allí el liderazgo que permanece. Mire, reduce el agotamiento, previene el desgaste, se prolonga el ministerio. Y eso es cierto, hermanos. Un líder cansado toma malas decisiones, pero un líder descansado puede escuchar mejor a Dios. Por eso este es el resultado: un liderazgo que permanece. Siguiente línea: un pueblo que avanza en paz. El texto dice que el pueblo se fue en paz a su lugar. Esto significa, hermanos, que sus necesidades fueron atendidas. Los conflictos se resolvieron y fueron guiados y acompañados por los líderes. Ahora, aquí la paz del que habla el texto, que fueron en paz, hermanos, no es ausencia de problemas, no es ausencia de conflictos. Más bien está hablando de orden, de cuidado, de dirección. Se fueron en paz. O sea, la iglesia está cuidada, está dirigida, está pastoreada, están atentos por los líderes de los grupos pequeños. Y eso, hermanos, es una bendición. La verdad que eso es una bendición, hermanos. Hace unos días platicaba yo con alguien y le dije, me mandó un mensaje y me dice: pastor, quisiera platicar con usted de un asunto. Entonces le dije: sí, claro. Y llegó a la oficina y platicamos allí. Y le dije, me comentó de una situación, pero que ya tenía días. Le digo: pero ¿por qué hasta ahorita me comentas? Me dice: no, pastor, yo se lo compartí con mi líder en el grupo de vida que tenemos, y pues pensé que no era necesario que lo platicara con usted, sino hasta que surgió esta situación. Entonces me dijo mi líder que si yo lo buscara a usted. O sea, ya era un asunto
más complicado. Entonces a mí me dio mucho gusto porque dije, qué padre. Dice, sí, sí, no se preocupe, pastor. Yo lo platiqué con él y él me ayudó, pero creo que esto se salió de control y por eso ahora quiero compartirlo con usted. Pero me dio mucho gusto diciendo, yo ya fui con el líder, me platiqué con él sobre esta situación. Y eso me parece importante, hermanos. Así que el pueblo avanza en paz. Y la siguiente, obediencia que activa bendición. Obediencia que activa bendición. Miren, Moisés no solo escuchó el consejo, lo puso en práctica. El versículo 24 dice que Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Esto es importante. Aquí vemos, hermanos, que la bendición no vino solamente por la revelación de esta nueva estrategia que hoy iba a hacer, sino por la obediencia. Ahora déjenme decirles algo aquí, hermanos. Hay diferentes tipos de iglesias que tienen grupos pequeños, hermanos, células. De hecho hay un modelo que se llama la iglesia celular y están todos en casas y solamente rentan un auditorio en domingo y se reúnen. Es una iglesia meramente celular. Hay muchos modelos y formas de hacerlo. Alguien en una ocasión me dijo, no, pastor, es que no funcionó, no funciona. Entonces yo creo que más que si no funcionan es que de repente, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, de repente queremos poner los grupos pequeños o células en un montonal de actividades que ya tenemos. Entonces de repente eso no va a funcionar porque hermano, tenemos que ir a mi grupo de vida y tengo que venir aquí el miércoles y tengo que venir aquí el viernes y tengo que venir aquí y tengo que... Pues por eso no funciona. Aparte de eso, no hay capacitación en todo este sistema. Entonces aquí dice que lo llevó a cabo. Y por último, hermanos, un impacto generacional del modelo. El impacto generacional del modelo. Miren, este sistema no solo resolvió un problema inmediato, no solamente resolvió un problema inmediato, estableció un modelo que acompañó a Israel por todas las generaciones. Por todas las generaciones. De hecho, hermanos, más adelante, mucho más tarde, surgieron lo que fueron las sinagogas, que eran precisamente también espacios de estudio por grupos. Surgieron mucho después. Y esto se pasó al Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para las iglesias en casas. ¿Se acuerdan? Que se reunían en el templo y por las casas. Así que este modelo es un impacto que trascendió. No solamente en el Antiguo Testamento aquí con Moisés, sino después los grupos más adelante y luego la iglesia primitiva que más tardecita vamos a ver sobre eso. Y finalmente, hermanos, creo que hay una conclusión allí. Éxodo 18 nos enseña que el crecimiento del pueblo de Dios no depende que unos pocos hagan todo, sino que todos participen conforme al diseño de Dios. Y cuando el liderazgo se comparte, hermanos, el carácter se forma, el cuidado se acerca y la carga se distribuye. ¿Y qué creen? La obra avanza. Los grupos pequeños son una estrategia, no son una estrategia humana, son una respuesta bíblica a la necesidad espiritual. Que nadie camine solo y que ningún líder esté agotado. Esa es la idea. Hermanos, de verdad que estos grupos pequeños en nuestra iglesia, la gente está llegando porque prefiere ir a una casa que a un templo. Hay ciertas situaciones ahí que la gente no quiere ir a un templo. De repente tiene varias experiencias, dicen ellos. Pero cuando llegan a la casa, empiezan a estudiar la Biblia. ¿Saben qué? Hay una persona que llegó a nuestra iglesia después de 6 meses asistiendo a un grupo pequeño. Y me dijo un día el líder de ese grupo pequeño: oiga, pastor, ya 6 meses lleva reuniéndose con nosotros esta persona y dice que ya aceptó a Cristo porque ya lo había hecho en su grupo, pero no quiere venir a la iglesia. No quiere venir, me dijo. Le digo: hermano, pues no le obligues a venir, déjalo que siga. Y me dijo: es que no es posible. Le digo: sí es posible, está viniendo. Cuando se decidió a venir a la iglesia, hermanos, ¿saben qué pasó? Le confesó a su líder después. Le dijo: mire, dice, discúlpame, pero la verdad yo tenía un compromiso en la iglesia católica. Yo tenía un servicio, dice. Y dice: pues ya ahorita ya entendí quién es Dios, pero yo quería terminar bien, que no dejara yo a medias, dice. Yo ya no iba a las reuniones, pero cumplía yo con mi servicio. Y el líder le pidió disculpas: perdón, es que yo ya estaba molesto con usted, que usted no quiere ir a la iglesia, si ya entendió. Y ella decía que había entendido. No sabemos los compromisos que la gente trae, ¿no? Y de repente los queremos: no, pues vente, deja allí. Y ella, miren cuál es el pensamiento de ella: yo no quería dejar tirado eso, dice.
Dice, ya sé, ya entendí, pero yo quería salir bien. Terminó su compromiso, hermano, y ahorita es una fiel hermana en la iglesia que ahora está sirviendo y está trayendo más personas. ¿Pero qué cree? O sea, de repente ella no se paró en la iglesia, Por eso al líder ya estaba molesto, pues, porque dice, es puntual, ahí está, y estamos, pero no le lograba decir qué tenía, qué compromiso tenía, y no llegaba a la iglesia. Y dijo, no llega, dice. Hasta que un día le dijo, ¿sabe qué? Por esta razón yo no venía, ya entregué mi servicio, estoy libre. Me pareció muy bueno eso. Entendamos este contexto, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a entender esta dinámica de los grupos pequeños y permite, Padre, que podamos ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén.